3:13. Ya terminamos con el capítulo 3 de Santiago. Todos lo tienen, vamos a esperar que todos lo tengan. Sigue después de Hebreos. Dios, como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bendito Dios, aleluya. Padre, que mueras en el cielo. Señor, le damos gracias. Gracias, Cristo Jesús, por esta noche maravillosa, Señor, aleluya. Gracias, Padre, por permitirnos, mi Dios del cielo, estar aquí en este lugar precioso. Oh Dios, estamos delante de su presencia, Padre amado. Estamos aquí, Dios, en este precioso lugar, esperando, Cristo, en la gloria, que sea usted que hable a nuestra vida, Señor, aleluya. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están presentes en esta noche, Señor amado, aleluya. Bendiga, oh Dios, a tu iglesia, Padre, que en esta noche estamos aquí, oh Dios, y hemos venido dispuestos, Cristo, a la gloria. Se ha alabado su nombre, se ha glorificado su nombre. Ahora, Padre, habla en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Háblenos conforme a la necesidad que haya, Padre, en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, aleluya. Amén y amén. Bendito Dios, aleluya. Seguimos con nuestro amado hermano Santiago. El jueves pasado hablábamos de algo muy importante, ¿se recuerdan? Sí. ¿De qué hablábamos? De la lengua, ¿verdad? De la lengua. Lo que hablamos aquello que hasta lo que no debemos hablar. Hablamos hasta lo que no debemos hablar y a veces cuando ya venimos a reaccionar ya es demasiado tarde, ya hemos hecho el daño, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios no quiere que en nosotros haya. Hoy vamos a ver, aleluya, una sabiduría genuina. Y el mensaje de Santiago a la iglesia era lo relacionado entre dos tipos de sabiduría. Dos tipos de sabiduría. ¿Será que hay dos tipos de sabiduría? Sí. Muy bien. Entonces, hermana Irene, dígame usted de la sabiduría terrenal. Dígame algo. ¿Usted qué entiende como de la sabiduría terrenal? Conocer la palabra del Señor. A ver, ayúde a la hermana Ana Julia. Perdonar también. Vamos a ver, ayúde a la hermana Ana Julia también. Está bien, hermana. Dígame algo, díganos algo nosotros acerca de la sabiduría terrenal. Muy bien, hermano, muy bien. Ayúdele, hermano Antonio, acerca de la sabiduría terrenal. ¿Qué entendemos como sabiduría terrenal? A ver, hermana, diga usted. Pienso que la sabiduría terrenal es todo conocimiento que nosotros adquirimos en una escuela, una universidad, donde aprendemos diferentes idiomas, como dijo ella, la tecnología, todo eso, lo que está en el mundo, o sea, lo que aprendemos que está en el mundo disponible para todos. Pero también esta sabiduría está contaminada, a veces, está contaminada, viene compuesta con otros fines,
¿verdad? De los cuales, vamos a ver, la sabiduría espiritual, hermano Rosalío, dígame. No, porque espérese, no es el tiempo. Vamos a ver, no, hija, porque no es el tiempo, vamos a llegar después, cuando ya, sin necesidad de que yo le diga, hermano Irene, usted está equivocada, eso no es así, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo después. Entonces, es aceptable las opiniones, hermano, aquí damos democracia. Vamos a ver, hermano Rosalío, perdón. La sabiduría celestial viene siendo la sabiduría de Dios, Amén. la cual viene siendo pacífica, amable y es una sabiduría que no daña, sino que edifica. Correcto. Muy bien. Démosle un aplauso al hermano Rosalío. ¿Y solo dos? No, sí. Amén. Un aplauso, dije yo, sí, cumple. Gloria a Dios, aleluya. Hermana Rosita, ¿está de acuerdo usted con lo que el hermano Rosalío dijo o no? ¿No está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Es así? ¿Por qué, hermana Nora? ¿Por qué usted cree que la hermana Rosita está de acuerdo en lo que el hermano Rosalío dijo? Ah, la Biblia lo dice, amén. Gloria a Dios. Mire qué importante es, amados hermanos, saber diferenciar, ¿verdad? Cuando nosotros actuamos a veces con estos dos tipos de sabiduría. A veces nosotros como cristianos actuamos con la sabiduría terrenal y no deberíamos. Y aparentemente no nos damos cuenta. Parece, no, esta es la mejor decisión y así es. Pero en nosotros, en nuestro interior, hay rasgos de la sabiduría terrenal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué cree usted, hermano Freddy? ¿Por qué cree usted que a veces nosotros como cristianos actuamos o tomamos algunas determinaciones o actuamos o tenemos rasgos de la sabiduría terrenal? ¿Por qué cree usted? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la iglesia que a veces tiene rasgos de sabiduría terrenal? ¿Por qué será? A veces nosotros podemos tomar una decisión nosotros mismos, sin consultar con el Señor. Y eso se convierte en prueba. ¿Por qué? Porque no consultamos con Él, porque lo queremos hacer a nuestra voluntad. Entonces nosotros, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar siempre agarrados. Pero ¿por qué siempre tenemos rasgos, hermana Yesenia? Nosotros, de sabiduría terrenal, ¿por qué? ¿Por qué siempre? A veces, ahí está, sale. Porque somos humanos de carne. Es correcto, porque tenemos la naturaleza humana siempre. Y esa no la vamos a dejar de tener hasta que nos muramos. La llevamos con nosotros. La llevamos a la par, ahí está con nosotros, ahí está, ahí van las dos. Ahí van. Entonces esa nos hace tener destellos a veces. Destellos, alumbrones, así como esas luces de la policía, como esos relámpagos, así. Sí, salen. Es inevitable. ¿Usted cree que es inevitable, hermana Solita? Pues es que a veces, como dice usted, se vienen como relámpagos. Y a veces no queremos. Tomé una determinación, la tomé a la ligera. Ay, Dios mío. Lo que hice. No lo pude haber hecho. ¿Por qué no recapacité? ¿Verdad? Esa es que se nos salió la sabiduría terrenal y tomamos una determinación inadecuada, ¿verdad? Pero, mire, eso estaba pasando con la iglesia en los tiempos de Santiago. A esto le acompañamos un sinnúmero de situaciones más, diferentes cosas que ellos tenían, que yo sé que nosotros no las tenemos. ¿Verdad? Que posiblemente en nosotros no están. Ninguna de todas las que tenían ellos no están. O sea que ya nosotros estamos a un paso. Ya solo que nos cambiemos de lugar. Hermana Carlita está muy calladita hoy. Díganos algo, hermana Carlita, referente a lo que ha escuchado. ¿Será cierto lo que hemos dicho hoy? Aleluya, muy bien. Dos tipos de sabiduría. Estábamos viendo, ¿verdad? Con cada uno de ustedes los dos tipos de sabiduría.
Y es probable que a veces, como lo vimos, es probable que nosotros como cristianos actuemos con la sabiduría terrenal. ¿Y qué pasa, hermana Nora? ¿Qué pasa? Oiga, ¿qué pasa cuando nosotros como cristianos debemos o no debemos nosotros actuar con la sabiduría terrenal? No debemos. Ahora, ¿qué pasa cuando lo hacemos? ¿Qué pasa cuando pasa eso? ¿Qué pasa? Ajá. ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué pasa? Que ha resaltado la sabiduría humana y actuamos de esa forma porque nos hace falta estar más en comunión con Dios. ¿Y qué nos espera? No, ¿tendrá arreglo, hermano Mauricio? ¿Tendrá arreglo? Claro. Ajá. Sí, tiene. ¿Tiene arreglo, hermano Enrique? Sí. Qué pena. ¿Cómo? Bueno, pidiendo perdón a Dios, pero cuando estamos así nosotros mismos sentimos represión. O sea, ahí mismo nos damos cuenta que hicimos mal. ¿Quién le dice a usted que actúa mal? La ¿Quién? sabiduría espiritual. Sí, pero ¿quién le dijo a usted? Vamos a ver, vamos entrando a la materia. ¿Quién le dijo? El conocimiento y el temor de Dios que tenemos. ¿Quién más? El Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos redarguye a nosotros. Es el que Ángel va por acá. No, Ángel, vete para el medio. Recto. Y Ángel viene, no, Ángel para acá. Eso, así, hermano. Pero no soy yo. No es usted por su propia cuenta. No somos nosotros por nuestra propia cuenta. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que nos redarguye. Actuaste mal, hija. Actuaste mal, hijo. Y a tiempo. Y a veces nos habla a tiempo. Y no. Nuestra necedad. Eso era lo que tenía la iglesia en tiempos de Santiago. Había una necedad. Se dejaba llevar por su necedad. Actuaban por su necedad. Su necedad lo llevaba, y esa necedad que había en ellos lo llevaba al fracaso. Era necesario este mensaje de parte de Santiago para esta iglesia. Era necesario porque estaban actuando de una manera en contra a la voluntad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Está bueno lo de la sabiduría genuina, ¿verdad? La que nosotros tenemos que tener, la sabiduría genuina. Entre las dos que navegan, las dos que hay, tenemos nosotros que pescar una, tener una, hacernos dueños de una, ¿verdad, hermana Irene? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien. La sabiduría tiene que ver con nuestra conducta. Ahora, entonces, conjugamos nuestra conducta y la sabiduría. Muy bien. Dice que la sabiduría, en los versículos que nosotros leíamos, Santiago hace una pregunta y les dice: ¿quién es sabio y entendido? Una gran pregunta les hace a ellos: ¿quién es sabio y entendido? Mire, muy sabio Santiago al hacer esta pregunta, cuando les dice: ¿quién es sabio y entendido para entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Ahora, demuestre por su buena conducta que usted es sabio y entendido. Les decía, demuestre por su buena conducta. Mire qué importante. Por eso va conjugada la buena conducta con la sabiduría. Entonces, con nuestra buena conducta vamos a demostrar que tenemos sabiduría de Dios. Con nuestra buena conducta nos hace a nosotros demostrar que tenemos o actuamos con sabiduría de parte de Dios. Aleluya. Por eso les hace esta pregunta y les dice: ¿quién es sabio entre ustedes y entendido?
Si hay sabio y entendido, muéstrenlo con su buena conducta. Santiago los reta. Y sabía Santiago perfectamente que ellos no tenían sabiduría. La sabiduría genuina que Santiago pretendía que tuvieran o que quería él saber, que se lo dijeran a él, que tenían la verdadera, la genuina sabiduría, la sabiduría de lo alto, la divina, como decía mi hermano Rosalío. Él ya lo sabía que no la tenían, y por eso les preguntaba, porque ellos estaban actuando mal entre uno con otro. A quien mejor obtenía conocimiento para enseñar, y se peleaban entre ellos. El uno decía: yo soy el mejor maestro. El otro decía: no, que yo soy el mejor maestro. Y entonces empezaban celos entre ellos, y celos amargos. Deme un ejemplo de un celo amargo, hermana Zoilita. Algo que se siembre muy aquí, como muy envidioso, ¿verdad? Sí, un celo bien pegadizo que quisiera hasta estrangular a la gente porque no tiene lo que él tiene. Correcto. ¿Qué más, hermana Flor? Un celo amargo. Como dice ella, pero esa persona que tiene ese celo amargo creo que no tiene a Cristo en su corazón. Correcto. Eso estaba pasando con la iglesia en tiempos de Santiago. Nosotros como cristianos tenemos que controlar ese celo. Por eso yo dije, aquí no vemos ni uno de esa gente de que vayan allá. No, está más bueno. No, están allá en otro lugar, no aquí. Dios nos libre a nosotros, hermanos, de todas esas cosas. De tener, mire, entonces ellos se creían las super personas, y habían celos entre ellos. Y que yo soy el mejor, y que yo soy el mejor, y usted tiene que saber que yo soy el mejor. Luego venía el otro: no, que yo, y lo que yo voy a enseñar es lo mejor. No, ¿qué pasa? Competencia. Y una incertidumbre tan terrible la que el pueblo estaba viviendo, porque escuchaba, veía, y entonces aquí ¿qué estamos haciendo? Y se levantaban, y se habían levantado aquí un montón de personas súper dotados, con súper conocimiento según ellos, pero con una sabiduría errónea, llena de un sinnúmero. Mire lo que dice, todo lo que tenían: celos amargos, contención, mintiendo contra la verdad. Cuando decimos celos amargos, ya la hermana Solita nos dio un concepto de celos amargos. Hermano Mauricio, ¿usted qué más nos puede decir acerca de celos amargos? Celos amargos. ¿Pero de qué celo estamos hablando? ¿Del celo de envidia o del celo de cuidar? Es correcto. Desde el momento que se dice celo amargo, es maligno. Re maligno. Sí, no es bueno. Entonces no lo podemos comparar con un celo bueno, de cuidado, de algo. No, celo amargo. Eso era lo que estaba pasando con ellos, y eso es lo que Dios no quiere para la iglesia, que la iglesia tenga. Egoísta, hija, sí. ¿Qué más? Cuando Mauricio lo tiene ahí. Ana Julia, ¿qué más? Un celo amargo, que no le echamos azúcar. Echan vinagre. Envidia, ambición. ¿Qué más? Celo amargo es todo aquel que le hace daño a uno y a otro. Correcto, en diferentes formas, ¿verdad? Sí, porque el que tiene ese sentimiento se está haciendo daño. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Celos amargos, contención, mintiendo contra la verdad, distorsionando la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra, el verdadero evangelio. Predicaban en contra de la verdad. Y hablaban falsedad del uno con el otro. Había falsedad entre ambos, entre las personas. Pero hermano Ángel, pero yo entiendo ¿Cuál? De la otra forma, de otro celo, porque fíjese que por ejemplo los judíos cristianos decían a los otros que ellos no eran salvos porque no se habían circuncidado, entonces sentían celo por los otros, pero era celo malo, porque estaban juzgando mal. Ajá.
porque a los cristianos que no se eran circuncidados, ellos les decían que si no se circuncidaban, no iban a ser salvos. Sí, porque había había gentiles. Ajá, por eso les digo. Entonces, También ahí había gentiles. era un celo que ellos estaban cuidando, pero de una forma equivocada, su creencia. Pero es celo amargo también. Sí, pero está bien de cuidar. Porque no debe haber acepción de personas, ¿verdad? Ajá. Y en cuanto a eso, pero en cuanto a lo que estaba pasando en tiempos de Santiago, ¿qué cree usted? Sí, también, por eso esa me refirió a ese texto. Ajá, correcto. Entonces, estamos claros con lo que estaba pasando con ellos. Bendito Dios. Aleluya. Ahora bien, entonces todo esto, celos amargos, contienda, mentir contra la verdad, distorsionar la verdad, hablar blasfema contra el otro, contra el prójimo, tener una mala conducta contra los demás, tener una mala conducta en la iglesia y llenos de envidias y llenos de odio, llenos de rencor, no perdonar, calumniadores, todo lo que pueda haber de la sociedad tiene su origen. Esto tiene su origen y tiene su raíz. Su origen. Y se origina, todo esto se origina de Satanás. Él es el que lo origina. De ahí viene, de ahí proviene. Entonces Él no quiere, hermanos, que nosotros estemos en armonía. Él no quiere que nosotros estemos en paz. Él no quiere que nosotros estemos felices. Él siempre nos quiere ver en contienda. Él siempre quiere ver que nosotros estemos en discordia. Él siempre quiere que tengamos contención. Él no quiere que tengamos una buena conducta, una buena armonía, entre nosotros. Él no quiere que nosotros nos sintamos felices, contentos, el uno con el otro, que seamos recíprocos, que sea usted que tenga paz en su corazón. Él no quiere. Y cuando tenemos paz, inyectamos paz. Cuando tenemos felicidad, inyectamos felicidad. Y eso es lo que se mueve entre el pueblo. Entonces, en una iglesia, un pueblo con todas estas características, vive feliz, hay contentamiento, hay armonía, es armonioso. Un grupo así. Pero cuando es lo contrario, una iglesia con todo esto, hermanos, ¿cómo? Imagínense. Visualicemos una iglesia con estas características, en estas condiciones. Visualicémosla. Miremos al hermano Ángel con estas características: contencioso, peleonero, pleitista, envidioso. Al hermano Mauricio, perdón, hermano Mauricio, que lo voy a tomar de ejemplo. Visualicemos al hermano Mauricio con todo lo que yo dije ahorita. Visualicemos una de las hermanas o dos de las hermanas, con una de las hermanas, suficiente una. Visualicemos esto. Visualicemos al hermano Rosalío, que lo tomo por ejemplo, con estas características, hermano. Y nosotros que somos los grandes, como dijo el hermano Dimas, nosotros los grandes, que no somos grandes, aquí no vemos grandes, pero solo de estatura nomás. Entonces, visualicemos una iglesia así, con estas condiciones. ¿Hacia dónde vamos? Son terribles. ¿Hacia dónde vamos, hermano? Mire. Preguntemos, ¿hacia dónde iremos si dejamos que esta polía entre? Si dejamos que esta, ¿cómo le podríamos llamar? Diga, hermano Freddy. Sabe, hermano, que una de las cosas que a mí me gustó cuando yo tenía como 13 años, cuando mi madre llegó a los pies del Señor. Amén. Y una de las cosas que siempre me gustó a mí era, yo iba al culto y miraba que los hermanos cantaban con aquel esfuerzo y miraba yo que desentonado. Entonces la gente del mundo no entiende eso, pero los que estaban allí, ellos reunidos, se gozaban porque lo miraban con amor, porque lo hacían con amor. Entonces nosotros, si los presentáramos a cantar una alabanza, un ejemplo, como a veces nos pasa, a veces no todo el tiempo tenemos y no lo van a entender, los del mundo lo van a decir, ¿para qué hacen eso? Pero una de las cosas a mí que me llamaba la atención, que me gustaba, que en el amor todo se puede y se entiende. Amén, así es, hermano. Imagínense, hermano, algunas veces nosotros escuchamos decir
actúo o actué con sabiduría. Soy una persona sabia, hermano. Usted lo dice, usted lo escucha algunas veces de alguna persona que lo dice. Y nosotros escuchamos y decimos, de repente, él dice que es sabio, que actuó con sabiduría. Pero en un momento determinado vemos a esta persona actuar con necedad. Porque algunas veces con lo que actuamos es con necedad de nosotros, de nuestro pensamiento, y nos dejamos llevar de lo que nosotros creemos, de nuestro punto de vista, de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y entonces actuamos con necedad. Entonces esa actitud es la que nos lleva a veces al fracaso, ¿verdad? Porque Dios nos presenta, o Dios nos pone un plan, a veces así, por decirlo así, de cómo nosotros podemos seguir la pauta, una pauta de cómo nosotros tenemos que actuar, de cómo nosotros tenemos que ser. Pero nosotros no hacemos caso de esa pauta que Dios nos da, de esa pauta que Dios nos presenta, sino que nos dejamos llevar por nuestro yo, y una gran necedad, y soy yo el que es eso, lo que así es. Es que como yo pienso, es como yo creo, diga hermano. En este caso hay algo, cuando Santiago exhortó a esta iglesia o a estos hermanos, estos estaban viviendo una vida de doble ánimo, y cuando hablamos de doble ánimo estaban viviendo doble religiosidad. Entonces ellos creían ser cristianos, pero a la vez querían ser también paganos, porque querían ser lo uno y lo otro, y venía la contaminación de lo malo a lo bueno, y por eso actuaban de esta forma así, ni está bueno y ni está malo. Y eso es lo que pasa en una persona. Vamos a empezar, miremoslo, no una iglesia, pero para empezar, en una persona. Cuando una persona pasa este tipo de situaciones, esto carcome, esto va consumiendo, esto va avanzando y avanza. Entonces lo que hay, eso presentamos, ¿verdad? Si nos descuidamos, si no dejamos o si nosotros nos descuidamos y estamos navegando en dos aguas, imagínense, y eso es lo que procuramos, y eso es lo que se enseña. Esto es lo que hacían ellos, y lo enseñaban, hermano. Su condición, en su forma en que estaban, en su condición en la que estaban, enseñaban. Entonces, ¿cómo era posible que un grupo de personas estuviesen enseñando algo que iba en contra de la voluntad de Dios? Algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Lo enseñaban. No solamente crea usted que vivían una vida así, no. Porque una persona que estaba así en esa condición y se quedaba él solo así, no. Él trataba de inculcarle a los demás, enseñaba a los demás. Imagínense, inculcarlo eso. Que aquí se levante una persona inculcando o enseñando o tratando de convencer a las personas que tienen que ser con este tipo de condiciones así. Es terrible, es duro. Amén. Es terrible, es duro. Vamos a ver. Aleluya, mire qué bueno. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, sí, lo que decía nuestro hermano Rosario, ¿verdad? Está en toda la verdad. La sabiduría verdadera se puede medir con la profundidad del carácter de una persona. La sabiduría verdadera se puede medir, o podemos medir nuestra sabiduría verdadera con nuestro carácter, con la profundidad del carácter de cada uno de nosotros. Usted ve un gran árbol frondoso, ramas bonitas y da una sombra bonita y elegante,
y rico, sabrosa la sombra. Pero este árbol se creció a los lados y para arriba. Y este árbol nunca dio frutos. Entonces, sembró una semilla, pero no dio frutos. Pero cuando usted ve un árbol bueno, grande, hermoso, y ahí ve un mango, este es mango. Ve una naranja, esta es naranja. Ve un tamarindo, estos son tamarindos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Diferenciando por su tipo de fruto. Ah, este es Nancy. Ay, este es Nancy. ¿Conocemos los Nancy? Sí. ¿Qué? La hermana Irene no los conoce. Allá no hay de eso. No hay Nancy, ¿verdad, hermano? Oh, pero sí sabe cuál es, porque ella fue a El Salvador a pasear. Oh, sí. Este es durazno o peach. Allá por donde vive la hermana Zoila se dan los peach, los duraznos. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos diferenciándolo por su tipo de fruto, ¿verdad? Entonces, por nuestra conducta, que es el fruto que nosotros presentamos, por eso nos conocemos, por eso nos damos a conocer, por la profundidad del fruto que hay en nosotros, nos podemos medir. Por la profundidad del carácter de una persona, así podemos medir nuestra verdadera sabiduría. Así como cuando nosotros identificamos qué tipo de árbol es, según el fruto que vemos. Decimos, este es tal fruto, este es tal fruto, este es tal fruto. De acuerdo a ello, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Miren qué interesante es, amados hermanos, que nosotros demostremos nuestra verdadera conducta, porque esta, según nuestra verdadera conducta, es que podemos medirnos nuestra sabiduría. ¿Comprendemos esto? Sí. Aleluya. Entonces, los dos tipos de sabiduría. Dice que la primera es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Miren, que trae consigo mismo y nos induce y nos conduce. Mire, la primera nos induce a la guerra, nos destruye, nos contamina, nos pone odio, nos pone rencor, nos pone envidia. Y la segunda es la sabiduría divina, que proviene de Dios. Ahora bien, muchas veces también nos hallamos tentados a veces a agrandar el conflicto o a hacer correr el chisme. Mire, ¿cuándo estamos actuando ahí? Hay un problemita. El problemita es tan chiquito, pero nosotros lo hacemos tan grande porque corremos el chisme, le echamos agua y esto crece. Entonces, ¿qué sabiduría es esa, hermanos? ¿Por qué actuar de esa manera? Una sabiduría confundida. Es una sabiduría totalmente, la sabiduría terrenal, diabólica, animal, como dice. Correcto, porque hermano, entre nosotros es de sabio solucionar, porque la sabiduría que viene de Dios, esa quiere que haya conciliación. La sabiduría terrenal o diabólica, esa tiene conflictos, tiene guerras. La sabiduría de Dios tiene paz. La sabiduría del enemigo, o que proviene del mundo, del enemigo, esa quiere que estemos en contiendas y en guerras, en contenciones, pero la sabiduría de Dios quiere que todo se arregle en paz. Pero según lo que dice aquí la Biblia, es que si no nos cuidamos podemos caer. Eso es lo que decíamos al comienzo, al principio.
como iglesia nosotros debemos de persuadirnos, tenemos que tener ese cuidado de no caer en este error. Porque es bien fácil, hermano, porque es lo que decíamos, tenemos los destellos, esos luzazos, esos así, de repente, y caímos, y lo dijimos y actuamos, ¿verdad? Equivocadamente. Pero es porque no lo podemos evitar, hermanos, porque ahí está, acompañado de la naturaleza divina que hay en nosotros, que recibimos. Está la naturaleza humana, y ella por naturaleza siempre quiere pecar, se deleita en pecar, por naturaleza se deleita en lo malo, se deleita en pecar. Ese es lo de ellos, eso es lo de ella. La naturaleza humana siempre quiere pecar. A ella no le gusta lo bueno, le gusta lo malo. Y cuando uno ya es cristiano lo hace sentirse mal después. Correcto, pero es lo que decíamos, ¿quién es el que redarguye en nosotros? El Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, lo hiciste mal, actuaste mal. Cuando somos susceptibles al Espíritu Santo, pero cuando ya estamos cicatrizados y ya estamos, ¿cómo le puedo decir?, caracterizados, ya, aunque el Espíritu Santo nos diga, lo hiciste mal, hacemos caso omiso. Omitimos la voz de Dios, la omitimos, no le ponemos atención cuando ya nuestro corazón está caracterizado, ¿verdad? Cuando ya la naturaleza humana es la que predomina en nosotros y le damos rienda suelta y actuamos deliberadamente y actuamos con todo como eran estos hermanos. Hay un medio dicho que dice, a veces no es como lo dijiste, no es como lo entendiste. Y hay una confusión a veces cuando la persona mantiene esas cualidades, esos perjuicios, a veces ni siquiera ha sido algo con él, no que él ya se está imaginando que a mí me lo dijo. Amén, correcto. Y la sabiduría de Dios, amados hermanos, dice que es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, de incertidumbre, sin incertidumbre ni hipocresía. Lo dice ahí, miren. Y lo que decía yo de la sabiduría en el versículo 15, porque todos celos amargos y contenciones que hay en el corazón, que se jactaban unos a otros y que se mentían unos a otros y en contra de la verdad, blasfemaban unos contra otros y todo lo que pasaba entre ellos. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Un grupo de personas en esta condición, predomina en ellos Satanás. Predomina en las personas Satanás. Por lo tanto, habla como Satanás, actúa como Satanás. Es duro decirlo, pero así es. Y ¿se puede mejorar? Claro que sí. ¿Puede mejorarse una condición así? Claro que sí. Tenemos esperanza. Hay esperanza. Para las personas hay esperanza. Hay tiempo. Siempre y cuando Dios tenga misericordia. Dios tiene misericordia siempre y cuando estemos en el plan de Dios. ¿Está claro? Sí. Aleluya. Ahora bien, pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura. Mire, pura. Y eso es primeramente, dice. Primeramente es pura. En segundo lugar, es pacífica. Cuando hablamos de pura, hermano Freddy, cuando hablamos de pura, ¿pura qué? Incomparable. No sucia. ¿Qué más? Pura. Mano Rosalía. Pura es sin mancha. Sin mancha. Sin malicia. Sin
contaminación. Sin contaminación. Santa. Pura, mire. Perdón que le interrumpa, pero pura va más para allá. Porque podemos decir, por ejemplo, una leche que ya tiene un poquito de agua, ya no es leche pura, ¿verdad? Y lo mismo pasa en nosotros. Cualquier cosita que nosotros estemos hablando de Dios, pero si metemos un poquito del mundo, ya no estamos puros. Eso es lo que decir, es la profundidad de la pureza. Es decir, puro, que no podemos contaminarnos con nada ni con nada. Es lo que se permite. ¿Y estamos viviendo una vida pura nosotros? No hay nada que nos atache. No. Estamos viviendo una vida pura delante de Dios. Preguntémonos, ¿está mi vida pura, sin mancha y sin arruga? Pero ese viene de la palabra perfecto, ¿no? Perfección. Seremos perfectos nosotros. No. La sabiduría de Dios es primeramente pura, Pero tiene que ser perfecta. sin Porque contaminación, dice sin... el 1.17 dice que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Entonces, si viene de Dios, la teoría tiene que ser pura. Ajá. Ah, sí, sale. No, que proviene de Dios es pura, por eso dice. Porque proviene de Él. Y lo que proviene de Dios es Totalmente puro. totalmente 100%, 200%, 500%, y es lo más alto que puede haber. Pura, verdadera, sin mancha, sin sucio, no hay adulteramiento ahí. No hay agua en la leche. Transparente, esa leche no tiene agua. Y nosotros como leche tenemos agua. Como nosotros como leche tenemos agua. Sí tenemos agua. Entonces no está. El agua que lleva la batería del carro, Ajá. nosotros en mi país no la comprábamos, pero sí la recibíamos de la lluvia, pero no tiene que tocar Correcto. Ajá. es un agua pura, es la única que acepta la batería, porque es un agua destilada, porque no ha tocado minerales. Ajá. Entonces, ¿cuál es nuestra condición delante de Dios? Ya llegamos a este punto. ¿Cuál? El hermano Forona me llevó a ese punto. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? No tenemos nada que Dios pueda decir de nosotros. Estás impuro. Estás como leche, no estás adulterado. Como agua está bien purificada. Explíquese usted mismo para que nosotros aprendamos. No, pero es nuestra condición. No, pregúntenle a ustedes. Correcto. Nuestra condición hoy somos cada uno de nosotros. Y nosotros mismos nos preguntamos y nosotros mismos tenemos la respuesta. Claro que sí. Sí, es nosotros mismos con Dios. La purificación aquí De repente tenemos el molde. El molde o el cepillo que nos cepilla. Y el corazón es el filtro. El corazón es el filtro, ajá, para correcto. sacar todo lo malo y agarrar. Y el Espíritu Santo está allí. Fulano. Él está ahí como un martillo dando ahí. Pero allá nosotros, es nosotros. Por eso, porque yo no conozco su corazón, yo no lo conozco. Eso quien lo conoce es Dios. Entonces, y nosotros somos conscientes de nuestra condición. Cuando nosotros no tenemos nada, que Dios diga, este sí que no tiene nada. ¿Cuándo va a ser? Entonces, si no tenemos nada, que Dios pueda decir, este es mi hijo que no tiene nada, que yo pueda desechar de él. Este ya está en la perfección. Este mejor me lo llevo. Hermano, porque mire, cuando nosotros también, las personas estas se creían así, los mejores, y que aquí, que yo sé, solo yo sé, que yo soy el mejor, y empezaba guerra y todo, y lo enseñaban. Eran yoístas. Y yoístas.
Y yo aquí, yo allá. Cuando su conducta no era. Entonces, hablemos, pero demostremos también. ¿Verdad? Hablemos y digamos, soy. Es más, ni lo deberíamos decir yo soy. Al Señor no le gustan los yuyis. Correcto. Sino que lo digan de nosotros. Pero, ¿cómo lo van a decir? Lo que demostramos. Nuestra conducta, nuestro testimonio, ¿verdad, hermana Rosita? ¿Verdad? Pero demostrémoslo de verdad. Demostrémoslo. Que no vayan a decir lo contrario afuera. Que no vayan a decir lo contrario de nosotros. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, es pacífica. Ya dijimos que es pura. Primeramente es pura. Todo lo que viene de Dios es puro. Muy bien. Es pacífica. Pacífica. Vamos a ver, pacífica. Juan Enrique. Pacífica. Pacíficos. Bueno, que yo entiendo que pacífico es que, por ejemplo, si yo sé algo, ¿verdad? Y cuando alguien dice algo que yo sé que no es así, por ejemplo, ¿sí? Yo me quedo tranquilo y si después puedo tal vez decirle algo para yo corregirlo, lo digo, pero no de repente le voy a callar la boca así diciéndole las cosas. Entonces, tengo que ser tranquilo. No sé si estoy equivocado. Pacífico. Vamos a ver, hermano Mauricio. Tiene sentido lo que él dice. No ser como en el mismo momento uno tomar acción en algo, tal vez alterado. Ajá. Analizar, ¿verdad? Pacífico. La sabiduría de Dios es pacífica. O sea, primero escuchar, pensar para actuar, ¿verdad? No dejarnos llevar por nuestro impulso. ¿Y si un día nos dejamos llevar, qué hay que hacer? Es lo que hablábamos. Son los destellos. Son los destellos que no deben de pasar. Pero no los podemos evitar. Que Dios controle. Y si pasa, ¿qué pasa? Esa fue la pregunta que yo le hice a usted. ¿Por qué pasa? Y si pasa, ¿qué pasará? ¿Hasta dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Ah? Pero ¿tiene arreglo? Sí, tiene arreglo. Tiene arreglo. Hay un abogado. Tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Si nosotros cometemos un error así, ¿verdad? No quedarnos, bueno, le fallé a Dios. Correcto, y ya, eso. No, que hay que buscar a Dios inmediatamente. Es correcto. Reconocer que hicimos malo. Hicimos mal lo que hicimos. Y buscar a Dios. Y de ahí en adelante, pues, mejorar nuestra conducta, mejorar nuestra condición, mejorar nuestra forma de ser, mejorar todo lo que hayamos hecho mal, ¿verdad? Sí. Aleluya. Bendito Dios. Es pacífica, amable. Hermana Nora. Amable. Hermana Ana Julia. Amable. Amable, Ivana. Vamos a ver, Ivana. Ay. Aleluya. Amable, hermana Suelita. Sabiduría de Dios es amable. ¿Qué es lo contrario de amable? Una ruda, una persona impulsiva, una persona ruda, amarga, que no le tiene entrada. No, este hermano, definitivamente con él no puedo. No, porque no tiene entrada. Todo le cae mal. No, este hermano. Y ajá, hay muchas personas así, habemos muchas personas así. Con esos destellos de amargos. No es que lo hacen amargo, no es que ellos son amargos, es que lo hacen. No, tampoco. ¿Cómo que? Claro. Yo no voy a dejar que el hermano Enrique me amargue. No puede ser. O sea, yo sé que yo no voy a permitir que el hermano Enrique venga y me amargue a mí. Exactamente. Yo no voy a permitir, porque si él anda amargo, que se amargue él solo. O sea, si yo vengo amargo, ¿verdad? O sea, yo estoy a la amargo. Y ya conversando es otra cosa también.
puede tener su expresión Esa es otra cosa. de que anda amargado, pero si ya tratando con él, Esos destellos de amargura. entonces ahí uno está cayendo también en condenación porque lo está criticando mal si usted no lo Pero una persona que tiene a Cristo en su corazón no tiene por qué primero presentar una personalidad. ¿No cree usted? Claro, pero yo me refiero a de que expresarse uno. De repente no es que presenta destellos de amargura. ¿Sabe qué es lo que presenta? Hay una palabra que es callada, o que es callado, o que es Tímido. puede ser tímido, o cauteloso, que de repente, como digo una palabra, pero sí que es tímido, que él primeramente si no le hablan, Es callado, hermano. observador. ¿Sabe por qué Observador me de llevé a repente. esto? Perdón que le interrumpa. Ajá. ¿Sabe por qué? Porque donde yo me congregaba sucedió algo así y me dio mucha pena con este hermanito, porque hasta ahorita ese hermanito no quiere saber nada de la congregación, de la iglesia, ¿verdad? De Dios. Porque miren, el hermanito serio, pero él es su carácter serio, pero ya tratando, él es una gran persona, entonces conversador, él nomás que él conversa y así como serio. Y bueno, desde ahí del altar decían que los caras de limón, que no se gozaban, y que los caras de limón, y el hermanito empezó y me dice, hermano, y me siento muy mal. Conversábamos allí en la Londres, en la 22, allí, ¿verdad? Y yo decía, hermanito, no ponga cuidado, no haga caso, eso no es para usted. Hermano, pero si yo soy serio. Y por fin fue, la verdad que lo que salió fue que el hermano nunca más volvió a ir. Hasta hoy no va. Y yo le he invitado que venga acá. ¿Pero usted cree, hermano? Pero a veces también de allí dicen caras de limón y más. Yo sí, yo bendiga. Hasta cuánto la La verdad es la verdad. Es que le voy a decir una cosa, el único que conoce el corazón de uno es Dios. Correcto, por eso yo le dije. Nadie que se pare ahí puede decir, no, porque hay muchos hermanos que son amargados. ¿Y cómo usted lo sabe? ¿Usted le conoce el corazón al hermano? Correcto. Entonces, pero en primer lugar, hermana, yo le acepto todo lo que ustedes me dicen. Correcto, así es. Perfecto. Pero que los hay, los hay. ¿Ah? Pero que los hay, los Pero hay. de que los hay, ¿verdad? Eso nosotros lo comprobamos. Sí, pero El hecho lo dice. El hecho, la expresión lo dice. O sea, que no es que se juzgue, porque sino que es lo que se ve, hermano. Hermano, pero hay gente que cree que yo estoy enojada y yo no es que estoy enojada, yo soy brava. Cuando yo estaba joven, hermano, hasta en la calle me decían, y me decían, ¿por qué me enojada? ¿Y qué le hicieron? Y eso era de todos los días porque yo, el gesto mío era de amargada. Y yo caminaba así, pero ya cuando la gente me contaba, ya como es hermana Rita, ya la cosa era diferente. Correcto, de repente se cae en un error, hermana, de juzgar a las personas a la primera impresión que vemos. El carácter. no, el carácter es así. ¿Cómo lo Ahora bien, pero cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. No podemos permitir ya vivir ni traer al recuerdo, dice, a la ¿Qué memoria significa aquí realmente ningún tipo bondadoso? de cosas. Hermano, ¿Ah? pero como dice la verdad, que No se pueden ir por ahí por ver la cara, no. carácter de que parece que estuviera enojado. Pero por muy feíto que uno sea demuestra, siempre se demuestra. Ya cuando Cristo vive en nosotros y Cristo muere en nosotros, hermanos, somos nuevas criaturas. Y ya no tenemos que traer a la memoria, a recordar o porque yo así soy, así era, y así fui, así era, y así soy. No, ya esto ya no debe de existir en los hijos de Dios. Hermano Ángel, dice que Y así voy a morir, ¿no? también antes en el hogar, mucha gente no de mi familia, o sea, la gente fuera de mi familia decía que mi familia era creída. Y entonces como yo prácticamente tenía aquello de que si no me hablaban, yo no le hablaba a nadie. Ajá.
Y una vez, y yo no era creída, porque si un perrito a mí me hablaba, yo me ponía a conversar con él. Pero una señora, una vez, una de mis amigas, llegamos a una factoría donde trabajábamos y esa señora, y me llaman que vaya a comer con ellas. Y ella hizo, y yo me quedé ahí sentada por educación. Después le digo yo, ¿qué dijo? No me querían decir, digo, díganme que yo no voy a pelear. Que para qué te llamamos si tú le caes mal. Y yo, está bien, quedó así. Al tiempo esas amigas de ella y amigas mías se salieron del trabajo. ¿Con quién se pegó ella para trabajar o para andar unida? Conmigo, porque yo era un poquito más joven. Entonces, quiera que no, cuando uno pedía ray, los carros iban a parar por la más joven. Y mira, después la señora, cuando yo me salí de ese trabajo, me decía, perdóname, Gris, perdóname, me decía, yo no te conocía, yo pensé que eras como decía. Le digo, no, por eso hay que tratar a la gente para saber cómo es. Y cuando yo me salí de ese trabajo, esa señora hasta lloraba por Pero yo mí le o por puedo eso. pero mire, hermana, yo no sé ustedes si me ven en contra de lo que yo digo. Yo le puedo aceptar a esto a una persona que no conoce de Dios. Esto, de que hay que tratarla, de que hay que llegar hasta que platique con él o ella. Yo lo puedo aceptar a una persona que no conoce de Dios, pero a un cristiano yo no se lo acepto. Hermanito, pero es que lo que pasa es también, hermano. Entonces, ¿dónde Yo está le digo la por ese convicción? hermanito que él era cristiano. Es la convicción, hermano. Pero yo digo que este hermanito... Era nuevo él. No, Era él nuevo. tenía como 5 años en el evangelio. Oiga, hermana. No, pero si es que era su carácter así. No. Pero entonces no tiene por qué. Sí. Si él es así, no tiene por qué hacerlo. Claro. Él no, por eso no, pero de entrada, hermana, de entrada, no crea usted. De entrada. Lo voy a traer para que... La primera. No se vaya a salir de cara de limón, porque si no, rápido lo va a... Hermana, Y hermana. aquí estas se ponen a cantar cara de limón. Sí, cantando. Pero comprendamos, hermano. ¿Usted cree que están de acuerdo ustedes con lo que yo digo? Por eso, Mire, hermano. Yo le digo que uno ahí comete errores y por eso nadie es perfecto. Y yo le voy No, a es que decir, definitivamente. y mire, estas cosas, ¿por qué yo le digo esto? Porque se tiene que tener mucho cuidado. Yo le voy a decir, con el permiso de Dios y de nosotros, cuando estamos aquí como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado y que Dios nos guarde. Una vez, cuando nomás comenzamos a venir, bueno, mi esposo no estaba porque él no era cuando nomás veníamos aquí. Pero de ahí, yo no voy a decir, pero aquí está la persona. De ahí empezar. Yo no tengo culpa que yo sea feo, Dios me hizo feo. Y dijeron una vez, dijeron otra vez, y mi esposo ya casi se iba. Y yo le digo, viejo, no lo dicen por usted. Vieja, y ¿sabe por qué? Por su lunar. Él lo estaba tomando a pecho esa palabra. No, yo no decía, yo no tengo culpa de ser feo. Si Dios me hizo feo, entonces, y ya, mira, hermana, yo sé que uno y tal vez no lo podía decir por él, pero depende de la persona como la agarre, ¿verdad? Sí, porque muchas veces se para el predicador allá a predicar la palabra y mucha gente dice, por mí lo está diciendo. Entonces, ¿qué culpa tiene el que está allá? ¿Se entiende por qué para usted? Pues esperar que sí. Hay que ver ese ¿Por qué me voy a enojar? A todo hay que ver ese sentido. ¿Verdad? No, porque nadie se considera feo. Yo no creo que haya alguien que se considere. Todos tenemos nuestra gracia. Sí, Todos tenemos hermano. nuestra gracia. O sea, Sí. si te preguntan a ti, ¿tú te crees fea? No, ¿verdad? Yo no me creo fea. Nadie se cree feo. Todos tenemos nuestra gracia. Correcto. O sea, por mí puede decir Con que le hemos agradado al Señor. Correcto, hermano. Eso es. Sí, pero es que Dios no mira lo de afuera. No. Pero yo sé que yo no tenía que estar aquí.
Y nosotros, esa es la sabiduría humana. Por mi condición no tenía que estar aquí, pero el Señor miró algo. No, exacto. Por eso le digo, porque no fuimos hechos a la imagen de Él. naturaleza humana. Fuimos hechos a la Nosotros vemos imagen eso. de Ese es mi agradecimiento. Entonces, si ya tenemos el conocimiento, hermano, Permiso, de al 2 final años. tenemos que ser sabios. Ah, Y como cristianos tenemos que quererlos unos a otros. Así correcto. como nuestros Claro, eso no defectos. importa. Y es que la que sigue es dócil. Y dejar a un lado todo, hermano. Dejar a un lado todo. Tenemos que quererlos unos a otros. Nadie es perfecto. Todos Nadie. fallamos. Y aquí no estamos porque que estamos juzgando a uno o a otro, no, no, aquí no debemos. Por eso es esa lectura, miren, y ellos se juzgaban y se peleaban entre nosotros, no debe pasar, y ni pasa, aquí solo vemos buenos cristianos. Lavados con la sangre de Cristo. Eso, lavados con la sangre de Cristo, amén. Eso fue todo. Y queremos irnos al cielo. Y cuando preguntan van para el cielo, no menten todo. Por eso estamos aquí en este lugar, que no estamos perdiendo el tiempo. Buscando la perfección, Amén. buscando Perseverando. la santidad, buscando tener la santidad, apartarnos de lo malo y querer agradar a Dios con nuestros defectos, que poco a poco nuestros defectos vayan siendo enmendados, si no somos perfectos, hermano. No. Si fuéramos perfectos, entonces, miren lo que le pasó a Luzbel. Quería ser el mejor, ¿y qué le pasó? Nosotros vamos a queremos buscar la santidad. ¿Y qué es santidad? Apartado de lo malo. Pero sí, a veces el venir a la iglesia le ayuda mucho a uno, hermano, porque yo a mí, como le dije, yo lo que pasaba, a mí me gustaba estar solita, yo estoy en mi casa y estoy bien. Hay sociabilidad. No, por eso quizás yo, si salimos o algo, yo siempre me gusta estar apartada, siempre, todo el tiempo me ha gustado estar así solita. Y es verdad, yo cuando nomás venía aquí, yo miraba a mano solita, a mí me daba hasta penita saludar. Por seria. Porque yo decía, señores, bravo. No, pero a veces usted viene, eso como dice, cuando no tiene conocimiento de Dios, hermano. Porque, por ejemplo, la gente se toma muchas cosas a pecho. ¿Cuántas veces no me ha callado ella porque estoy hablando? Yo lo estoy haciendo mal y por eso no me voy a enojar. Y aún recién llegada, y ella me ha callado, y ahí está. Y yo jamás. Porque no nos dejaban escuchar la No, claro, ella está en lo correcto de callarme. Y por eso ni me ha caído mal, ni nada. ¿Y se fue? Yo reconozco que yo soy la que estoy haciendo mal. Otro día le dijo a la hermana Flor, es que señora esa. Yo le dije que nos vamos a separar porque nunca, porque como le digo, yo tengo conocimiento de Dios. Fue ante la hermana Carlita y le dijo a la hermana Carlita, señora esa. Sí, no, no le echó agua. más la quiero. Eso no me molestó lo más. Eso debe ser así. Más me da risa porque yo sé que la que está haciendo mal. Correcto. Pero no todas las Mi hermana Soy. Usted siga regañando. De eso se trata, Es verdad también. de eso se trata, con sabiduría. Pero en ningún momento la hermana le faltó respeto y le dijo, mujer, mira, usted mujer. No, y esperé que terminara el culto y le dije, la vamos a separar porque hablan mentira, mucho. si en el mero culto me decía. Oiga, pero verdad. Tiene que hacer el camino a la perfección. No, pero nunca me sentí mal. Está bonito, Nunca me hizo daño, Mire qué bien. Hubiera sido otra persona, dice ya no vuelvo, ¿verdad? Sí, no vuelvo, porque pongo cara parada con ella, No. Nunca me sentí, no. O sea, para habrían que con toda amistades, la sinceridad que Dios, más pelo no, nunca me hizo sentir mal por Qué eso. bien. Eso Ni habla. aún me corrija ninguno de ustedes jamás me va a Eso hacer dice sentir mal. mucho, hermano, de una persona. O sea, esos son los cambios que hace Esos son los cambios que hace. Esa es la conducta que demostramos nosotros. Mire, Y eso al principio. reconocer. Mire, Y ya eso al después se le principio. olvida. Hermano, Los vamos a coger principios. las cosas por el lado bueno, no por el lado malo. ¿sabes? Eso, ¿quién nos hace a nosotros actuar así? Solamente Dios. Yo, por nuestra propia cuenta. La Griselda, ¿qué es Griselda? ¿Ah? ¿Cómo actúa aquella? Diferente. La Rosita, aquella. Aquella Rosita de 30 años atrás. Mira, hermano, ya.
No la conozco ni sé nada, hermano. La Irene, ¿qué Irene? La solita. Salió de 10 años, 20 años. Es un decir, hermano. Porque si alguien le dice algo a usted porque quiere que usted cambie, que sea diferente. Correcto. Y nosotros como cristianos vemos las cosas por el lado bueno, agradable, amables. Amables. Lo miramos como una enseñanza. Amables entonces, amables, correcto. Amables para decir las cosas y amables para recibir las cosas. Amables para decir y amables para recibir. Sí, porque si yo no permito que usted me corrija, ¿cuándo voy a aprender? Ajá. ¿Cuándo voy a mejorar? No, nunca. ¿Cuándo voy a mejorar mi condición? Y así es mi carácter y así me voy a morir. Así voy a morir. Así soy yo y así nací. Así soy yo, así nací, así voy a morir. A mí nadie me va a cambiar. Y de ese círculo nadie me saca. A mí nadie me va a cambiar. ¿Hacia dónde vamos con esa condición? No. ¿Hacia dónde vamos? Vamos mal, ¿verdad, hermano? Correcto. Pero no, vamos cada día y necesitamos cada día ser mejores. Y esto no debe de haber rivalidad entre nosotros, que aquel yo voy a ser mejor que aquel. No, mejores todos, todos mejores. Hermano, si a uno le falta, pues yo le doy, usted le da, usted me da. Darnos, hermano. Eso es lo que estaba pasando con el hermano Dali y la hermana Zoilita. Eso fue lo que pasó. Ella le dio a usted y usted lo recibió. Amables al dar y amables al recibir. Bendito Dios. ¿Cuesta ser así, hermano? No cuesta. ¿Es difícil? No. Pero el hermano que dice, le costó, se fue. Sí, le costó. Sí, porque tal vez lo que quería el hermano era una sonrisa, era verlo alegre, porque uno viene aquí a estar alegre, a llenarse de Dios, ¿verdad? Porque no somos iguales todos, ¿verdad? Yo no voy a pretender que sean igual que mí, que no vamos a ser iguales, todos no somos iguales, cada uno tiene su distinto carácter, pero hay uno del cual todos pretendemos, el carácter de Cristo. Y ese es el que hace cambios en nosotros. O sea, cuando tenemos el carácter de Cristo, que es la base del cristiano, todos somos iguales. Sonreímos, hay gozo, hay paz, hay amor, etcétera. El fruto del Espíritu ahí está. Hay gozo, hay paz, hay amor, hay hermandad, benignidad, bondad, templanza, amor y de todo lo que hay. El fruto del Espíritu lo reflejamos cuando está el carácter de Cristo en nosotros. Pero cuando no está el carácter de Cristo, entonces está el carácter de Freddy Erazo, el carácter de Enrique, el carácter de Irene, el carácter de Carla Castillo. El carácter de Cristo es el que está en nosotros. ¿Verdad, hermanos? Qué lindo es Dios. Con esto terminamos. Aleluya. Benigna, llena de misericordia. Esa es la sabiduría de Dios, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El último me llama la atención. Sin hipocresía. Oiga bien, mire esto. Sin hipocresía. Imparciales también. Imparciales. Porque a veces desde ahí se ve que hay imparcialidad. Ya no debe de existir. Solo porque lo ven, por ejemplo, mire, imparciales también es eso. Por ejemplo, si lo ven que no tiene la corbata bien, que no se pone corbata, que no usamos, entonces dice, no lo puedo pasar acá. Entonces el día domingo no, porque el día domingo es como que es algo así. Entonces no, la gente que viene bien preparada. Solo eso ponen ahí, entonces es incorrecto. No, ahí pasan todos, hermano. Sí. Aquí sí. No, es que yo no dije de aquí. Yo dije, yo para que me cuando pasan allí, cuando pasan allí. Ay, Señor. Me llevó lejos. No, eso es en otro lugar, cuando pasan allí. Oh, ya. No, pasan hay solo. Otras iglesias que no le dan pasan solo los corbatudos. No le dan oportunidad. Tienen 2 o 3 personas que predican y nada de más. Sí. Fíjese que después de la iglesia que viene de Honduras, Dios me trajo a una iglesia verdaderamente la que yo, ¿cómo le puedo decir? Casi similar de donde yo vengo. Porque yo así fui enseñado, donde no hay ese monoteísmo,
donde solo uno, todo, el uno, todo, no. Aquí hay participación de todos. Aquí trabajan las damas, aquí trabajan los caballeros, aquí trabajan los jóvenes, aquí se les da oportunidad a las personas. Aquí sí, el que no trabaja es porque que no quiere. El que no se desempeña en sus privilegios es porque no quiere. A esto también hay que sumarle, ¿verdad?, el buen testimonio. A esto se le suma el buen testimonio, la buena conducta, el buen ejemplo y todo. ¿Verdad? Porque no es porque me cayó bien y lo vamos a poner. No, a esto se le suma muchas cosas, ¿verdad? Y de repente, pues de lo demás es Dios que se encarga. Pero aquí trabajamos todos, hermanos. ¿O no? Pero eso es bueno, ¿sabe? Eso es bueno porque... Miren, hermana, hoy cómo cantó esas alabanzas tan preciosas. ¿Qué tal si no le damos, hermana, la oportunidad de cantar? Sí. Eso es bueno porque todos crecemos, todos nos llenamos espiritualmente, no solo una sola persona en la iglesia, sino que todos tenemos la oportunidad de sentir esa presencia. Porque es importante, ¿verdad? Sí. Correcto, y aquí todos. No tanto importante, hermano. No, pero ante Dios, o sea, que se está haciendo algo para Dios uno. Sí, exactamente, creciendo. Porque si a usted le dejan, hermano, usted va a predicar, usted se va a preparar, si nunca va a poner, ya capaz ni lee la Biblia. Exactamente, viene a adentrarse todo. Sí, a calentar banco. Entonces, si a usted le toman en cuenta, entonces va creciendo y como dijo él, quiere ser un buen testimonio, entonces va a dar. Sí, porque si lo ponen a predicar uno no va a llegar a ponerse ahí solo, tiene que meterse con Dios uno. Correcto, empieza la búsqueda, empieza el querer hacer bien las cosas. Sí. Y el querer bien hacer las cosas nos lleva a estar cerquita de Dios, a estar allí, querer intachable delante de Dios. Y eso nos lleva, mire, ¿verdad? Tengo privilegios, y no solo porque tengo privilegios, Dios me manda, Dios me pide, entonces tengo que tener una buena conducta, tengo que ser un buen ejemplo, tengo que ser, etcétera, y todo lo bueno que Dios pide y demanda de nosotros. Y ahí le va sintiendo el gusto uno. Allí se le va sintiendo el gusto al ser miembro de una iglesia, al pertenecer. ¿Usted cree que el hermano Iván, él se goza, pero si no se le tomar en cuenta? Y se bautizó y me bauticé, ¿y qué sentido tiene venir a la iglesia? ¿Y usted? Se marchita. Sí, ese gozo que tenía él, y si no se le da participación, él se goza cuando se le da participación. Sí, porque no todos tenemos los mismos dones, como dice, a Iván jamás en mi vida había escuchado cantando, entonces no lo van a poner a cantar porque no le va a cantar. Entonces hay diferentes formas de a él que le digan, hermano, ayúdeme en esto, eso es porque eso es lo que él le nace, o sea, y con qué gozo él colecta la ofrenda, mire, con qué gozo lo hace, con una sonrisa. O sea, hay que ver las personas. Es la hermana Rosita con la Santa Cena. Mire qué lindo, la pareja, los castillos, hermana Rosita con su esposo en la Santa Cena, lo hace excelente, me encanta cómo se ven. Y así, ¿por qué no decirle a otro hermano, el hermano Freddy, cuando pasa con el privilegio de los caballeros? ¿Y de dónde sale con esas palabras tan preciosas? Eso es, mire. Estamos ahí, hay búsqueda, ha habido deseo de hacer las cosas bien para Dios. La hermana Irene cuando canta, la hermana Carlita cuando canta, cada quien en su diferente. El otro día cantó la hermana Zoila, ¿y la escucharon? Sí. Póngala para un jueves, hermano. Póngala para un jueves. Aleluya. Vamos a la parte de sin hipocresía. Hipocresía estamos, ¿verdad? La hipocresía viene de un griego que debe decir hipócrita, que apócrita. Se dice que son dos caras. Eso quiere decir, hipocresía son dos caras. Una cara presentamos aquí y otra cara presentamos en la calle. Una cara presentamos aquí y otra cara presentamos en el hogar. A eso se está refiriendo la hipocresía. Entonces, por eso quería aclarar, aparte de lo que quiere decir hipocresía. Si no habíamos entrado, solamente la habíamos mencionado, pero nos fuimos a otro punto porque había quedado pendiente para aclarar ese puntito, pero no había, lo imparcial que sacó el hermano Enrique y nos llevó a otro punto, a otros temas que había que aclararlo, pero la hipocresía estábamos. Dice que la sabiduría de Dios es sin hipocresía. Sin hipocresía. Y como decía el hermano Foronda,
La hipocresía ya todos lo sabemos. El término hipocresía ya lo conocemos. Esto no hay que empezar, se escribe con H, I, P, O y significa esto. Ya lo sabemos qué es esto. Un hipócrita ya se sabe qué es. En cuanto a en lo personal, un hipócrita ya sabemos qué es. Y en el evangelio también habemos hipócritas. En el evangelio habemos hipócritas también. Un cristiano hipócrita, ¿cuál es, hermano Fred? Un cristiano hipócrita le presenta a Dios dos caras. Le presenta a Dios dos caras. Y aunque Dios ya la conoce, pero tiene dos caras este cristiano. ¿Cuál es? Se han engañado solo porque... Es correcto. ¿Ah? Sí, que por ejemplo, se han engañando solito. pasamos ahí, agarramos el micrófono, ¿verdad? Tiene mucha bulla y habla bien bonito, pero allá afuera no es lo que dice ahí. O cuando se trata de hacer lo que se dice que hay que hacer, tampoco. Entonces, no somos sinceros porque... Correcto. La sinceridad. Ajá. A veces no somos sinceros con Dios. A veces no somos sinceros con Dios. Hay hipocresía. Y nosotros, como cristianos, somos hipócritas a veces. Entonces, a veces con una persona, hipocresía entre una persona, entre personas. Pero imagínense, con Dios a veces también somos hipócritas. No le damos a Él la enseñanza, la adoración, la alabanza sincera, a tiempo completo. Y decimos, te alabo, Señor, y te amo. Y cuando le tenemos que dar la alabanza, entonces no le estamos siendo sinceros a Él. Y eso pasa en las personas, en los cristianos, ¿verdad, hermano Rosalía? Eso pasa. Y debe pasar, y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Ahora, y entre nosotros, mire, entre nosotros también se da. Entre personas. Sí, porque hay veces que le dice, se da. Qué bonita, y tal vez no es así. Dice, después le dice así, después le dice así. Y después le dije yo, ¿cómo andaba? Pero nada. Yo se lo dije para que se sienta bien. Pero eso es hipocresía. Eso es hipocresía, hermano. No ser sincero. Correcto, hermano, y por eso al principio yo le dije al hermano Freddy, qué bonita es su camisa hoy. Y es de verdad, ¿verdad? Y es de verdad. Es más, yo le dije que me la dé. No, y aunque no sea de verdad, yo le voy a creer porque... No, pero si después dice, un ejemplo. Acá me está no tira. No, pero sí está bonita la camisa. No creo que lo haya hecho con hipocresía. Hay cosas que son obvias. La camisa está bonita, te lo dijo. Sí, me gusta. Y se lo dije con sinceridad. Por eso se lo dije desde un principio. Y no se lo dije para que se sienta bien. Y ya debo decirle a la hermana Calita, hermano Freddy hoy andaba. No, en nosotros no se debe dar esta cosa. Y se da, en la iglesia se da. Pero dice la hermana Zoila que tampoco, que le van a decir uno que anda feo, dice, porque... O sea, no tanto así, ¿verdad? Que le diga, sino... Que no se lo dice a usted, se lo dice a otra persona. Adelante de ella o de él se lo dice que bien se ve, pero allá se lo dice a otro. Pero más que todo... ¿Viste cómo andaban? Ajá. Pero ¿crees que una actitud de algún cristiano esa? A eso vamos. A eso vamos. Entre nosotros no se debe dar esto. ¿Y cómo es que entonces tenemos la sabiduría de Dios si actuamos de esta forma? No es eso lo que Dios quiere de nosotros. Claro que no. ¿Verdad? Muy bien. Y ese término ya lo conocemos. Aquí no hay que explicar qué significa hipocresía, ya lo conocemos. Dios quiere que seamos sinceros con Él. Dios quiere que entre nosotros haya sinceridad también. Dios quiere que entre nosotros, Dios quiere que entre el pueblo haya sinceridad. Y a veces confundimos lo que es sinceridad. Una pregunta, hermano. ¿Usted cree que un hermano que dice yo te amo, mi Dios, y al hermano no lo ama? ¿Usted cree que no es una hipocresía? Sí, es hipocresía. Pues claro. Si ama a Dios, tiene que amar al hermano. ¿Qué dice uno de los mandamientos? Ama a tu prójimo, dice, como a nosotros mismos. ¿Y cómo va a estar usted amando a Dios y no va a amar a su prójimo? Amén. Sí, pero como dice él dice que dice al que ama a Dios, pero al hermano no lo ama, que es un hipócrita. Sí, claro. Correcto. Y con este versículo, y mire exactamente la hora, si el hermano Guillermo estuviera, nos dijera, es así.
Pero él comprobó el martes con la martes, enseñanza a la ¿verdad? hija, que dijo que a la mitad se había quedado. Que no le alcanzó el tiempo. Y estaba bellísimo. Sí, muy bien. Entonces dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz. ¿Para quiénes? Para aquellos que hacen la paz. Aleluya. ¿Sabe qué qué, lindo? hermano? Como dice usted, para aquellos que hacen la paz. Por ejemplo, yo jamás ando pensando que la gente me está viendo mal, que la gente anda hablando mal de mí, que la gente dijo esto de mí. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque yo no lo hago, entonces jamás estoy pensando que los demás lo están haciendo. Y como hay paz en su corazón. Claro. Entonces. ¿Y qué dice la palabra de Mateo? Que Dios ama a los pacificadores, a los pacíficos. Entonces, mire, hermano, para aquellos que aman la paz, amemos la paz y Dios, estamos bien con Dios. Y el fruto de la paz, dice, ¿cómo es? Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que aman la paz. Ya en Yuneisi ya no hay paz. Ya en Yuneisi ya no tiene paz. Está perdiendo Perdió la calma. La paciencia está perdiendo Yuneisi. Más creo que el papá y la mamá. Aleluya, bendito Dios. Amados hermanos, las conversaciones agradables, miren, conversaciones agradables entre nosotros, las palabras prudentes. Amén. Mire, seamos prudentes entre nosotros, seamos sabios, prudentes, manejemos la prudencia. Vamos a conducirnos o vamos cuando nos vamos a abocar a alguien con prudencia, ¿verdad? Y con sinceridad. Con sinceridad. Conversaciones agradables. Conversemos algo bueno, hermanos. Sin malicia. Conversemos algo bueno. No conversemos hablando en mal del otro. Ni de la fulana, ni del fulano en mal. ¿Para qué? No. Que hayan entre nosotros conversaciones amorosas, prudentes, amorosas en cuanto al amor de Dios, no un amor de atracción, no, amorosas en cuanto al amor que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Amor diferente. Hermano, a veces somos imprudentes, aún no queriendo hacer daño, pero lo hacemos. Porque decimos cosas que no deberíamos decir. Eso, que no deberíamos decir. Es el dominio de la lengua. Sí, por ejemplo, el día que fuimos al campamento, cuando yo me quité ahí, yo miré al hermano Marlon cuando estaban diciendo que predicaba una hora, que no sé qué. Conversemos algo agradable. Palabras prudentes, seamos prudentes unos con otros, amorosos unos a otros. Y ya nos vamos. ¿Y qué dice Mateo? Que Dios ama a los pacificadores. Bendito Dios. El mensaje de Santiago fue fuerte, pero también necesario para la iglesia. Amén. El mensaje de Santiago fue fuerte. Amén. Y necesario para la iglesia de aquel entonces. Su condición, su conducta, su testimonio era contrario al Evangelio de Cristo. El mensaje era fuerte, pero lo necesitaba. ¿Era contrario, dijo, o no era contrario? El testimonio era contrario al mensaje que ellos daban. Yo decía, Su conducta era contrario a lo que ellos predicaban, a lo que ellos decían. Todo era diferente, todo era fuerte. Por eso el mensaje de Santiago, por eso Dios le dio palabra. Ahí está la hipocresía. Palabra de Santiago. Dios le dio palabra a Santiago para que se la diera a la iglesia. Lo necesitamos. A veces necesitamos, hermanos, un mensaje de Dios. Pónganse sobre sus pies. Vamos a orar para ser despedidos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús le rogamos, Padre amado. Que sea usted que nos ayude, Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Necesitamos, Padre amado, ser nosotros personas con estos principios, Cristo de la gloria. Tener, Padre, este fruto en nosotros para poder actuar. Oh Dios, mira nuestra conducta, Padre. Míndala cada día, Cristo de la gloria. Queremos
presentar, reflejar Cristo de la gloria, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros predicamos. Padre, ayúdanos, Señor, para que podamos ser las personas que usted espera de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús queremos, Cristo Santo, llenar las expectativas, cumplir con sus expectativas. Terminamos con el capítulo 3 de Santiago. ¿Todos lo tienen? Vamos a esperar que todos lo tengan. Sigue después de Hebreos. Dios, como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bendito Dios, aleluya. Padre, que mueras en el cielo. Señor, le damos gracias. Gracias, Cristo Jesús, por esta noche maravillosa, Señor, aleluya. Gracias, Padre, por permitirnos, mi Dios del cielo, estar aquí en este lugar precioso. Oh Dios, estamos delante de su presencia, Padre amado. Estamos aquí, Dios, en este precioso lugar, esperando, Cristo, de la gloria, que sea usted que hable a nuestra vida, Señor, aleluya. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están presentes en esta noche, Señor amado, aleluya. Bendiga, oh Dios, a tu iglesia, Padre, que en esta noche estamos aquí, oh Dios, y hemos venido dispuestos, Cristo de la gloria. Se ha alabado su nombre, se ha glorificado su nombre. Ahora, Padre, habla en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Háblenos conforme a la necesidad que haya, Padre, en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, aleluya. Amén y amén. Bendito Dios, aleluya. Seguimos con nuestro amado hermano Santiago. El jueves pasado hablábamos de algo muy importante, ¿se recuerdan? Sí. ¿De qué hablábamos? De la lengua, ¿verdad? Sí. De la lengua. Lo que hablamos aquello que hasta lo que no debemos hablar. Hablamos hasta lo que no debemos hablar y
A veces cuando ya venimos a reaccionar ya es demasiado tarde, ya hemos hecho el daño, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios no quiere que en nosotros haya. Hoy vamos a ver, aleluya, una sabiduría genuina. Y el mensaje de Santiago a la iglesia era lo relacionado entre dos tipos de sabiduría. Dos tipos de sabiduría. ¿Será que hay dos tipos de sabiduría? Sí. La celestial y la terrenal. Muy bien. Entonces, hermana Irene, dígame usted de la sabiduría terrenal. Dígame algo. ¿Usted qué entiende como de la sabiduría terrenal? Conocer la palabra del Señor. A ver, ayúdele, hermana Ana Julia. Perdonar también. Vamos a ver, ayúdele, hermana Ana Julia, también. Está bien, hermana. Dígame algo, díganos algo a nosotros acerca de la sabiduría terrenal. Muy bien, hermano, muy bien. Ayúdele, hermano Antonio, acerca de la sabiduría terrenal. ¿Qué entendemos como sabiduría terrenal? A ver, hermana, diga usted. Pienso que la sabiduría terrenal es todo conocimiento que nosotros adquirimos en una escuela, una universidad, donde aprendemos diferentes idiomas, como dijo ella, la tecnología, todo eso, lo que está en el mundo, o sea, lo que aprendemos que está en el mundo disponible para todos. Pero también esta sabiduría está contaminada, a veces, está contaminada, viene compuesta con otros fines, ¿verdad? De los cuales, vamos a ver, la sabiduría espiritual, hermano Rosalío, dígame. No, porque espérese, no es el tiempo. Vamos a ver, no, hija, porque no es el tiempo, vamos a llegar después, cuando ya, sin necesidad de que yo le diga, hermano Irene, usted está equivocada, eso no es así, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo después. Entonces, es aceptable las opiniones, hermano, aquí damos democracia. Vamos a ver, hermano Rosalío, perdón. La sabiduría celestial viene siendo la sabiduría de Dios. Amén. La cual viene siendo pacífica, amable y es una sabiduría que no daña, sino que edifica. Correcto. Muy bien. Démosle un aplauso al hermano Rosalío. Sí. ¿Y solo dos? No, sí. Amén. Un aplauso, dije yo. Cumple. Gloria a Dios, aleluya. Hermana Rosita, ¿está de acuerdo usted con lo que el hermano Rosalío dijo o no? ¿No está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Es así? ¿Por qué, hermana Nora? ¿Por qué usted cree que la hermana Rosita está de acuerdo en lo que el hermano Rosalío dijo? La Biblia lo dice, amén. Gloria a Dios. Mire qué importante es, amados hermanos, saber diferenciar, ¿verdad? Cuando nosotros actuamos a veces con estos dos tipos de sabiduría. A veces nosotros como cristianos actuamos con la sabiduría terrenal y no deberíamos. Y aparentemente no nos damos cuenta. Parece, no, esta es la mejor decisión y así es. Pero en nosotros, en nuestro interior, hay rasgos de la sabiduría terrenal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué cree usted, hermano Freddy? ¿Por qué cree usted que a veces nosotros como cristianos actuamos o tomamos algunas determinaciones o actuamos o tenemos rasgos de la sabiduría terrenal? ¿Por qué cree usted? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la iglesia que a veces tiene rasgos de sabiduría terrenal? ¿Por qué será? A veces nosotros podemos tomar una decisión nosotros mismos, sin consultar con el Señor. Y eso se convierte en prueba. ¿Por qué? Porque no consultamos con Él, porque lo queremos hacer a nuestra voluntad. Entonces nosotros, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar siempre agarrados. Pero ¿por qué siempre tenemos rasgos, hermana Yesenia? Nosotros, de sabiduría terrenal, ¿por qué? ¿Por qué
es siempre, siempre. A veces ahí está, sale. Somos humanos de carne. Es correcto, porque tenemos la naturaleza humana siempre, y esa no la vamos a dejar de tener hasta que nos muramos. La llevamos con nosotros. La llevamos a la par, ahí está con nosotros, ahí está, ahí van las dos, ahí van, ahí van. Entonces esa nos hace tener destellos a veces, destellos, alumbrones, así como esas luces de la policía, como esos relámpagos así, sí, salen. Es inevitable. ¿Usted cree que es inevitable, hermana Solita? Pues es que a veces, como dice usted, se vienen como relámpagos. Y a veces no queremos. Tomé una determinación y la tomé a la ligera. La tomé a la ligera. Ay, Dios mío. Lo que hice. No lo pude haber hecho. ¿Por qué no recapacité? ¿Verdad? Esa es que se nos salió la sabiduría terrenal y tomamos una determinación inadecuada, ¿verdad? Pero, mire, eso estaba pasando con la iglesia en los tiempos de Santiago. A esto le acompañamos un sinnúmero de situaciones. Aleluya. Está bueno lo de la sabiduría genuina, ¿verdad? La que nosotros tenemos que tener, la sabiduría genuina. Entre las dos que navegan, las dos que hay, tenemos nosotros que pescar una, tener una, hacernos los dueños de una, ¿verdad, hermana Irene? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien. La sabiduría tiene que ver con nuestra conducta. Ahora entonces conjugamos nuestra conducta y la sabiduría. Muy bien. Dice que la sabiduría, en los versículos que nosotros leíamos, Santiago hace una pregunta y les dice: ¿quién es sabio y entendido? Una gran pregunta les hace a ellos: ¿quién es sabio y entendido? Miren, muy sabio Santiago al hacer esta pregunta, cuando les dice: ¿quién es sabio y entendido para entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Ahora, demuestre por su buena conducta que usted es sabio y entendido. Les decía, demuestre por su buena conducta. Mire qué importante. Por eso va conjugada la buena conducta con la sabiduría. Entonces, con nuestra buena conducta vamos a demostrar que tenemos sabiduría de Dios. Con nuestra buena conducta nos hace a nosotros demostrar que tenemos o actuamos con sabiduría de parte de Dios. Aleluya. Por eso les hace esta pregunta y les dice: ¿quién es sabio entre ustedes y entendido? Si hay sabio y entendido, muéstrenlo con su buena conducta. Santiago los reta. Y sabía Santiago perfectamente que ellos no tenían sabiduría. La sabiduría genuina que Santiago pretendía que tuvieran o que quería él saber, que se lo dijeran a él, que tenían la verdadera, la genuina sabiduría, la sabiduría de lo alto, la divina, como decía mi hermano Rosalío. Él ya lo sabía que no la tenían, y por eso les preguntaba, porque ellos estaban actuando mal entre uno con otro, a quien mejor hacen más diferentes cosas que ellos tenían, que yo sé que nosotros no las tenemos, ¿verdad? Que posiblemente en nosotros no están, ninguna de todas las que tenían ellos no están. O sea que ya nosotros estamos a un paso, ya solo que nos cambiemos de lugar. Hermana Carlita está muy calladita hoy. Díganos algo, hermana Carlita, referente a lo que ha escuchado. ¿Será cierto lo que hemos dicho hoy? Sí.
Aleluya, muy bien. Dos tipos de sabiduría. Estábamos viendo, ¿verdad? Con cada uno de ustedes los dos tipos de sabiduría, y es probable que a veces, como lo vimos, es probable que nosotros como cristianos actuemos con la sabiduría terrenal. ¿Y qué pasa, hermana Nora? ¿Qué pasa? Oiga, ¿qué pasa cuando nosotros como cristianos debemos o no debemos nosotros actuar con la sabiduría terrenal? No debemos. Ahora, ¿qué pasa cuando lo hacemos? ¿Qué pasa cuando pasa eso? ¿Qué pasa? Ajá. ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué pasa? Que ha resaltado la sabiduría humana y actuamos de esa forma porque nos hace falta estar más en comunión con Dios. ¿Y qué nos espera? No, ¿tendrá arreglo, hermano Mauricio? ¿Tendrá arreglo? Claro. Ajá. Sí, tiene. ¿Tiene arreglo, hermano Enrique? Sí. ¿Cómo? Bueno, pidiendo perdón a Dios, pero cuando estamos así nosotros mismos sentimos represión. O sea, ahí mismo nos damos cuenta que hicimos mal. ¿Quién le dice a usted que actúa mal? La ¿Quién? sabiduría espiritual. ¿Pero quién le dijo a usted? Vamos a ver, vamos entrando a la materia. ¿Quién le dijo? El conocimiento y el temor de Dios que tenemos. ¿Quién más? El Espíritu Santo es el que nos redarguye a nosotros. Es el que Ángel va por acá. No, Ángel, vete para el medio. Recto. Y Ángel viene, no, Ángel para acá. Eso, así, hermano. Pero no soy yo. No es usted por su propia cuenta. No somos nosotros por nuestra propia cuenta. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que nos redarguye. Actuaste mal, hija. Actuaste mal, hijo. A tiempo. Y a veces nos habla a tiempo. Y no. Nuestra necedad. Eso era lo que tenía la iglesia en tiempos de Santiago. Había una necedad. Se dejaba llevar por su necedad. Actuaban por su necedad. Su necedad lo llevaba, y esa necedad que había en ellos lo llevaba al fracaso. Era necesario este mensaje de parte de Santiago para esta iglesia. Era necesario porque estaban actuando de una manera en contra a la voluntad de Dios.